Hola, muy buenas noches, amigos de Trujillo Soy Magazine. En esta noche, este día de jueves, siendo las 9 de la noche, nos encontramos con la doctora Betsy Cárdenas. Ella es gerente del Estudio Jurídico Cárdenas y Abogados. Ella es docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, además es magíster en Derecho Civil Empresarial y se encuentra estudiando doctorado. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Melissa. Gracias por esta invitación. Gracias a los que nos están atendiendo en el día de hoy, los que nos están viendo. Y bueno, aquí a tu disposición, Melissa, como siempre. Bien, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy tenemos el tema la problemática en la división de un bien en copropiedad. Entonces, para que ustedes entiendan, amigos, vamos a iniciar con el primer punto que es muy importante entender qué es la copropiedad o a qué se refiere cuando hablamos de copropiedad, doctora. Muy bien, Melissa, vamos a describirlo con términos bastante sencillos para que todos puedan comprendernos, ¿no? Y no generar confusión como generalmente se está haciendo, ¿no? La copropiedad, existe copropiedad cuando dos o más personas tienen titularidad sobre un bien. Son propietarios de un mismo bien en cuotas ideales. Y cuando decimos en cuotas ideales es porque no hay una división. Todavía no sabemos ni siquiera de qué porcentaje. No solamente hablamos de copropiedad cuando exista una división equitativa, sino que pueden variar los porcentajes, ¿no? Doctora, entonces, de repente, una de las primeras preguntas que puede saltar a la mente de las personas que nos están siguiendo en las redes sería copropiedad. Nosotros podemos decir, yo soy copropietaria junto a usted, por ejemplo, de esta propiedad, y digo, este espacio es mío, este espacio es suyo, ¿así lo podríamos definir? Muchas gracias por tu pregunta, Melissa. Generalmente, mira, voy a poner un ejemplito, ¿no? Mamá y papá fallecen. Son 5 hermanos y tienen un espacio. Papá y mamá les dejó una casa. Entonces ellos dicen, ¿somos copropietarios de la casa? Sí, son copropietarios, en este caso legales, porque han heredado, ¿no? Otra cosa son los copropietarios voluntarios cuando estas 5 personas han optado por comprar un bien. Perfecto. Entonces ellos dicen, ahora nos vamos a dividir este bien. Pero no es cierto, no se pueden dividir el bien. Salvo que hagan todo un proceso de independización, etcétera, ¿no? Pero el bien, así, ese bien inmueble, esa casa es indivisible, ¿no? Incluso cuando hablamos de los departamentos, porque los departamentos estamos hablando de propiedad horizontal, pero sí, todos son copropietarios. Y es más, te comento que se presentó un caso en el estudio donde eran precisamente 4 hermanos, de los cuales 3 no vivían en la casa que les había heredado sus padres, solamente uno de ellos, ¿no? Entonces, todos los demás vinieron y dijeron en algún momento, abogada, queremos sacarlo a mi hermano que está viviendo ahí mucho tiempo. No, él es copropietario. Él es copropietario como ustedes de cada rincón, de cada parte de esa casa. No lo pueden sacar de ahí. Que después ustedes puedan pedir de que él está gozando de frutos, que los indemnice, etcétera, es totalmente diferente. Pero no le pueden decir, retírese. Y otra cosa, el temor de ellos, ¿cuál era? Decía, pero abogada, él ya lleva más de 10 años viviendo ahí. ¿Y si prescribe? No, no tengan temor. Cuando se trata de copropiedad, no puede prescribir a favor del otro copropietario. Así es, y es uno de los conflictos o problemas más latentes de repente o reincidentes que se pueden dar en la sociedad, doctora. Entonces hablamos de que los copropietarios tienen iguales derechos en proporción a un inmueble, un predio, lo que puedan estar teniendo en copropiedad. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podremos solucionar un tema en copropiedad? Nosotros podemos hacerlo voluntariamente, tenemos que ir a la vía judicial, a la vía notarial, administrativa. ¿Cómo es que se puede subdividir, independizar un bien en copropiedad para que cada uno pueda tener un espacio físico del bien? Es una bonita pregunta, porque siempre decimos, ¿no? Surgen conflictos de intereses siempre entre las partes, pero nuestro ordenamiento jurídico también, así como surgen los conflictos, nos da los medios alternativos para poder solucionarlo. Primero, que pueden llegar a un sano acuerdo, a una división y partición extrajudicial, pero de no ser así, tendrán que recurrir a la vía judicial. Ahora, la partición no tienen por qué pedirlos todos. Cualquiera de los copropietarios puede pedir la división y partición, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tenemos el caso, ¿no?, de que uno de los copropietarios tenga un acreedor, el acreedor también puede pedir la división y partición. ¿Para qué? Para poder
accionar sobre las acciones y derechos que tenga ese copropietario deudor. Bien, entonces esta vía en común acuerdo, ¿ante qué órgano o institución se hace para que las personas que nos están viendo y que tienen un bien en copropiedad puedan solucionar inmediatamente esa situación? A través de una transacción extrajudicial frente a un notario con las firmas legalizadas ante notario, que es el que va a dar la fe pública realmente del documento y que éste se pueda inscribir en el registro respectivo. Bien, a eso finalmente creo que sería una de las preguntas para poder cerrar esta entrevista que sería importante definir. ¿Cómo es que ante el tema de publicidad registral, cómo es que aparece una copropiedad y cómo termina inscribiéndose o apareciendo una copropiedad cuando ya hay esa división del bien? Perfecto. El bien, un bien indiviso, ¿no? Pero con copropiedad. Entonces, este bien A le pertenece a 1, 2 y 3 personas. Perfecto, pero si no hay división y partición, siempre va a ser copropiedad. Solamente va a tener derechos sobre sus acciones y derechos, que es lo que llamamos las cuotas ideales, ¿no? Pero Meli, déjame decirte algo que también siempre se presenta en el estudio. Confunden copropiedad con la sociedad de gananciales, ¿no? Y precisamente llegan las parejas, llegan los cónyuges o el cónyuge o la cónyuge a preguntar, ¿no? Dicen, yo soy copropietaria de la mitad. No confundamos. La sociedad de gananciales es un patrimonio autónomo, donde la propiedad no es de la cónyuge ni del cónyuge. Y tampoco es 50-50. Tampoco es 50-50. Tendrían que proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales o al término del vínculo matrimonial para que proceda recién a hacer una copropiedad, ¿no? Así es, doctor. Entonces, estamos hablando de un paso en primer término como definición de un porcentaje a un metraje que sería como una cuota ideal y una cuota real, y estamos hablando de una definición de diferenciación entre una sociedad de gananciales y un régimen de copropiedad. ¿Es así, doctora? Así es. Entonces, para finalizar esta entrevista, ¿qué recomendación podríamos darle a las personas que tienen problemas para poder dividir su bien o tienen algún conflicto con sus copropietarios y de esta forma poder solucionar sus problemas jurídicos o legales? Bien, así como cuando nos enfermamos y recurrimos a un médico, lo primero que se debe hacer es recurrir a un abogado, y no estoy haciendo con esto de repente, Cherry, que vaya a cualquiera de nosotros con un estudio privado. Hay estudios jurídicos gratuitos de las universidades. ¿Para qué? Porque los estudiantes de último año les van a orientar. No hay mejor que uno que ha generado conflicto, seamos los propios protagonistas de poder resolver nuestro conflicto. Primero, una transacción extrajudicial. Si no se puede, se tendrá que ir a la vía judicial, ¿no? En armonía para proceder a la división, y en caso de que no se pueda dividir el bien, ¿no? Porque, por ejemplo, un carro yo no lo puedo dividir en 3 partes, ¿no? Se proceda a la venta, ¿no? A la venta del bien, y, bueno, de ahí se dividirán en forma proporcional, de acuerdo al porcentaje de acciones y derechos, les corresponderá precisamente la cantidad de dinero que han recibido por la venta de ese auto. Así es, así hemos tenido el día de hoy a la doctora Betsy Cárdenas. Agradecer a todos ustedes por seguir a la página Trujillo es Hoy. Con ustedes, Melissa Lozano ha hecho esta transmisión. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.